Y Juan, ¿nos puedes iniciar con oración? Querido Padre Celestial, te damos gracias por estar aquí reunidos con hermanos y hermanas en la fe para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que abra nuestras mentes y corazones y que nos ilumines con tu presencia durante este estudio para aprender más de ti, conocer más de ti y para que fortalezcas nuestra fe, Señor. Una fe que confía en ti, am, en que tú estás con nosotros siempre y que quieres que aprendamos de ti para poder llevar también lo que aprendamos el día de hoy a los oídos de otras personas. Te pedimos, Señor, que cuando esto suceda, que nos des la oportunidad, el privilegio y honor de ser testigos de tu palabra, que lo hagamos con el compromiso de Jesús, y con amor, sabiendo que esta palabra trae vida eterna. Señor, nosotros no somos dignos de tu salvación, porque pecamos constantemente, pero tú eres un Dios lleno de gracia y lleno de amor, que no nos tratas como merecemos por nuestros pecados, ni mantienes cuentas de ellos. Gracias, Señor, y gracias por nuestro Señor Jesucristo, por haber vivido la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y morir la muerte de su sufrimiento que merecíamos nosotros. Pero Él tomó nuestro lugar y con su gloriosa resurrección abrió las puertas del cielo para que todos los que crean en Él sean salvos y tengan la vida eterna. Y gracias por darnos a tu Espíritu Santo, por poner la fe y verdad en nuestro corazón, estar con nosotros y consolarnos hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, o sea, seamos llamados a nuestro lugar eterno. Gracias por el estudio, gracias por nuestro pastor Herrera, por iluminarlo con sabiduría, inteligencia, elocuencia en enseñarnos. Y nuevamente, Señor, te pedimos que con tu presencia, así como lo has prometido, donde dos o tres se reúnen, que bendigas este estudio. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Muy bien, vamos Amén. a, Amén. Padre amado celestial. vamos a juntos cantar este himno. Perdón, pastor, pero no tengo acceso a mi micrófono, no sé por qué. Y ya te estamos Ni, escuchando. Qué bueno escucharlo. ni a la cámara. No sé Sí, por qué este es un dispositivo nuevo que estoy probando y no. sí, sí, pero te Nosotros, vemos y te escuchamos. Gracias, Te porque vemos aquí y no te no escuchamos. me indica nada. sí te vemos y te escuchamos, Marco Antonio. Y qué Bendiciones. bueno verlo tantos días. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive.
Hoy canción, continuamos con el no sermón, llama canción. porque Él vive, se llama yo. No, ya, gracias. Hoy vamos a continuar con el sermón del monte y vamos a hablar estamos en Mateo todavía, ¿cierto? Y hoy vamos a terminarlo. Hoy vamos a leer en los versículos 10 y 11, perdón, del 10 al 12 de San Mateo 5. ¿Quién desea leer? Mateo 5, versículos del 10 al 11. Amén, pastor. Yo lo leo, pastor. Claro que sí, Bueno, Arturo. Claro que sí. sí, buenos días a todos, hermano. Dios les Buenos bendiga. días, bienvenido más. Dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Y 12, por favor. Regocijaos y exultad, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muchas gracias, hermano. Amén. Entonces, es muy interesante lo que nosotros podemos ver en libros como Hechos de los Apóstoles. Cuando Jesús está hablando acá, los que padecen persecución, los que por mi causa os vituperen y persigan, pues eso no está muy lejos de lo que nosotros podemos vivir, no al nivel que lo vivieron los apóstoles, no al nivel que lo vivieron los profetas. Cuando estamos leyendo Hechos de los Apóstoles y yo creo que si quisiéramos resumir ese libro en una sola palabra, la mejor palabra es persecución. ¿Por qué? Pues al principio de Hechos, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, podemos ver que no hay muchos problemas. Vemos la obra del Espíritu Santo, vemos cómo el mismo Espíritu Santo está haciendo crecer la iglesia, pero llega un momento cuando la muerte de Esteban, y nos dice la Biblia que hubo gran persecución y los cristianos tenían que huir. Si nosotros vamos a, a leer Primera de Pedro, que es un libro y se los recomiendo para que lo lean, porque Pedro le escribió sus cartas a los judíos que están en la diáspora, que están divididos o están separados por toda Asia a causa de la persecución. Pues vamos a ver cómo Pedro enseñó esto a, a todos los lectores de esa época de sus cartas y a nosotros hoy en día. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13 que nos dice. Primera de Pedro, capítulo ¿Lo leo, 4. pastor? Sí, dale, mi hermano. Sí, dice Primera de Pedro 4, versículo 12. Amados, no os extrañéis por el fuego de tribulación en medio de vosotros, que os ha venido para poneros a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eh, Sino gozaos por cuanto participáis de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y es muy interesante lo que nos dice acá Pedro, y gracias a Artur por la lectura. Lo primero es que Amén. eso no nos tiene que sorprender. Hoy en día, pues la verdad es difícil ser cristiano en cómo estamos viendo el mundo. Por ejemplo, en Colombia, y tal vez quisiera escuchar de sus países, pero por ejemplo aquí ya es legal el matrimonio homosexual. Y no nos ha tocado, pero una vez sí, una persona tocó la puerta
de la iglesia y quiso pues de que nosotros lo casáramos, pero fue una conversación muy tranquila. El hombre escuchó, inclusive tuvimos otra cita para hablar de la palabra de Dios. Y, y bueno, es interesante, pero va a llegar un momento dado que tal vez nos van a acusar, tal vez van a multar, tal vez pues otros problemas más que podemos vivir en un futuro. Igualmente pasa con cosas difíciles que vivimos personalmente. Cuando estamos predicándole a un familiar o tal vez a nuestros padres o a personas cercanas a nosotros, estemos predicándoles acerca de cosas que no están bien, mostrando el pecado, mostrando la ley, pues muchas veces eso nos va hasta excluir de la familia, nos va a llevar por cosas difíciles. Pero también podemos ver que hay personas que dicen que no les gusta este pastor, no les gusta este predicador, y aún dentro de la iglesia. Y cuando muchas veces les dicen, no me gusta este pastor, este predicador, es sencillamente porque está mostrando el pecado, que está mostrando algo de la vida de uno. Y de un modo u otro, todos hemos vivido persecución. Pero dice la palabra de Dios que entre más se va acercando la venida de Cristo, más persecución va a haber y es como, por eso la Biblia pone el ejemplo y Pablo lo pone como unos atletas que estamos en una competencia, cosas que están pasando, las cosas que se están viviendo. Por eso nosotros necesitamos saber qué significa esto y por qué somos bienaventurados. No es que seamos masoquistas, no es que Jesús quiere que nosotros disfrutemos el dolor, no, es lo que vivimos y somos felices y porque Pedro, perdón, en la lectura que hizo Arturo, vemos una segunda parte, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, para nosotros es un honor sufrir ciertas cosas. No son tan grandes como las que vivió Jesús. No, Jesús fue a la cruz y sufrió y pagó por nuestros pecados. Por eso nosotros nunca podemos hablar de Jesús como sentir lástima por Jesús, sentir pesar por Jesús. No, él gozoso fue, sufrió, él padeció, él murió y lo hizo por amor a nosotros. Por eso, mis hermanos, cuando estamos viendo de que nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, pues es una gran bendición nosotros pensar en el cielo, pensar en la vida eterna. ¿Qué nos dice libros como Apocalipsis? Que ya no vamos a tener dolor, ni llanto, ni enfermedad, ni nada de las cosas que vivimos hoy en medio de este mundo. Y al contrario, pues damos gracias a nuestro Dios porque Él es el que nos sostiene. Por eso es importante esos estudios, por eso es importante el escuchar la palabra de Dios cada día, por eso es importante entender cada libro. A mí me da mucha risa a veces y no quiero ofender a nadie porque eh, es algo que sucede y es que hay muchas personas que, hay muchas personas que son, que se creen superiores a Pablo, superiores a aún al mismo Jesucristo. Entonces, yo me he encontrado con personas que dicen que han fundado yo no sé cuántas iglesias. Yo me he encontrado con personas que proclaman o dicen que, que la vida cristiana que ellos viven es sin problema, es una vida perfecta. Yo me he encontrado con personas que dicen que nunca han tenido ninguna tribulación porque son obedientes a Dios. Y en verdad, tras de eso está el diablo, está la falsa doctrina.
Por esto, cuando nosotros somos bienaventurados porque hablan mal de nosotros y dicen, vea, ese que es cristiano, es creyente, y mire esa vida llena de problemas en su casa, con sus hijos, en el matrimonio, en el trabajo, por cosas, pues eso pasa porque la gente empieza a ver que el Espíritu Santo va cambiando nuestra vida y los hábitos pecaminosos que antes hacíamos, hoy en día, poco a poco, eso va desapareciendo. Entonces los que más hablan de nosotros a veces son las personas más cercanas, con los que tal vez compartíamos nuestra antigua vida antes de ser creyentes. Entonces eso trae muchos temas, pero hoy en día y cada vez va a ser más difícil ser cristianos. Cuando estamos estudiando Apocalipsis, aprendemos que la iglesia va a tener persecución por dos cosas. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 12, 13, cuando el primero son los gobiernos que están en contra de lo que Dios dice. Y eso no estamos hablando de que sea de un partido, de otro partido, derecha, izquierda, no. Por lo menos en Colombia siempre ha habido gobiernos de derecha, siempre han sido, pero en esos gobiernos de derecha y que aparentemente algunos son conservadores, es- está aquí permitido la eutanasia, está permitido el aborto, ya eh, no recuerdo bien hasta cuántos meses, pero ya eso es delicado porque yo creo que ya dan como 6 meses para una persona poder hacerse el aborto. Tal vez puedo estar equivocado con el tiempo, pero eso es legal acá. El matrimonio del mismo sexo. Este gobierno que está hoy en día, pues este gobierno que es de izquierda quiere cobrar impuesto a las iglesias, pero en eso en parte estoy de acuerdo porque muchas iglesias desafortunadamente recogen sus diezmos o tienen alquiler de locales, alquiler de cosas y bueno, todo eso lo meten dentro de la libertad que tenemos como iglesia aquí en Colombia, pues se enriquecen. Y en verdad para eso no es la iglesia. La iglesia no es para enriquecerse, la iglesia es para hablar de la palabra de Dios. Entonces, en eso también nosotros necesitamos ser muy conscientes de que hay que poner todo en la balanza. Pero nosotros vamos a vivir, y tal vez nuestros hijos, si no viene Jesús por segunda vez, vamos a vivir más momentos más difíciles a causa del Evangelio. Yo he tenido la oportunidad de estar en Cuba y, por ejemplo, allá hay unas restricciones. Allá no pueden haber reuniones más de 25 personas y cada iglesia se tiene que registrar y tienen que registrar los nombres de los hermanos que se congregan en ese lugar. Cuando yo estuve allá, lo primero que me preguntaron, pues, qué iba a hacer como pastor, si íbamos a hacer un culto público, dónde lo íbamos a hacer, por qué íbamos a hacer el culto público, y empezaron a preguntar un poco de cosas, pero en realidad, pues, uno al final se pregunta, ¿por qué hacen todo eso? Porque, bueno, la idea comunista que tienen y todo esto, y todo lo tienen controlado todo lo tienen controlado lo que pasa con ellos. Pero saliendo de allá, yo tuve más preguntas que entrando, más preguntas. Y es muy interesante ver cómo lugares como esos es difícil poder practicar la fe, porque es muy difícil, por ejemplo, hacer evangelismo, porque hay muchas personas que están escuchando, que, que habla este, que habla aquel, para que no se esté hablando en contra del gobierno. Pero también
el Sínodo de Wells, por ejemplo, ha estado en lugares donde son comunistas y les han permitido, eh, por ejemplo, tener un seminario o tener obras. ¿Pero por qué? Porque la Biblia nos enseña que vamos a someternos al gobierno. Pero también recuerde, nos sometemos al gobierno siempre y cuando no vaya ese, esas leyes del gobierno en contra de la palabra de Dios. Entonces son muchas cosas que vivimos nosotros con estas dos últimas bienaventuranzas, la persecución, cuando nos vituperan o nos persiguen, pues en verdad para nosotros es una bendición. Ahora quiero explicarlos a ustedes qué clase de persecución han vivido en su vida de creyentes o si en su país tienen algo también parecido a lo que nosotros hemos vivido aquí en Colombia. Pastor, puedo hablar un poco acerca de en Estados Unidos y como ustedes saben, cada estado tiene, aparte de las leyes federales, tiene sus propias leyes estatales. En el estado de Oregón, en donde yo vivo, que es en el noroeste de Estados Unidos, es uno de los estados muy liberales. Am, el gobierno de este estado es de la izquierda y son liberales. Y ahora sin querer hablar de política, pero desafortunadamente la política se ha involucrado mucho porque el gobierno de la derecha eh, a- a- habla del cristianismo, habla del apoyo a Israel, habla de estar en la iglesia, de creer en Dios. Y el lado izquierdo, a pesar de que dicen que sí, algunos realmente no lo creen y limitan lo que uno pueda hacer. Ah, o no es que limite, ¿no? Porque no hay límites. Espero en Dios que nunca nos limite el reunirnos, el estudiar la palabra, pero sí en la forma como ven, si uno es del partido de la derecha, ya no lo quieren, van en contra de todo lo que ellos dicen, ya sea en la religión, en nuestra fe o en otras cosas, ¿verdad? También que solo por ser del partido del otro partido ya están en contra, protestan y hacen pues realmente ah, todo lo posible para que uno no pueda hacer dentro del ramo legal, que no pueda practicar su fe. Pero que nuevamente no hay limitaciones. También, como es muy liberal, hay mucha gente homosexual. Hay muchos que le llaman que drag queens, hombres que se visten como mujeres y hacen shows y a las escuelas quieren que vengan ellos y enseñen cómo debe de ser uno transgeneración, así se dice, ser un trans, cómo a los padres les limitan los deseos de los chicos y si quieren ser homosexuales, lo mantienen muy encerrado entre las escuelas y no le dicen nada a los padres y les permiten a los chicos hacerlos. Si quieren, y ahora esto es realmente horrible, de que quieren cambiar de género, que los padres no tienen el derecho de decirles que si cambien o que no cambien de género. Esas cosas son pues realmente totalmente en contra de nuestra fe. Am, Afortunadamente yo no he padecido ninguna persecución. Am, es un lugar bastante tranquilo en cuestión de donde uno vive. Y a la iglesia tenemos que cuando iniciamos nuestro servicio, la iglesia local aquí, cerramos las puertas con llave, porque si hay temor de que venga algún loco con una pistola o algo y entre y haga algo que no debe de hacer, como ustedes han escuchado que ha sucedido en muchos otros lugares en Estados Unidos donde entra gente únicamente a matar gente porque no los quieren,
o porque están buscando a alguien o solamente porque están mentalmente enfermos. Y muchas de estos gente de ambulante am, está enferma mental, aparte de eso toman drogas y pierden totalmente el conocimiento, pierden dónde están y hacen cosas que no deberían de hacer. Así es de que hemos optado, ya tiene más o menos unos casi un año que en cuanto inicia el servicio cerramos las puertas. Si alguien viene tarde, pues lógicamente que los ayudantes le abren la puerta y entran. Pero sí, sí es sí se ha vuelto más difícil. ah, que pido a Dios por mis nietos, de lo que van a padecer ellos, porque la vida se ha vuelto aún más liberal y los liberales quieren controlar, y los liberales van en contra de la religión. Ellos quieren que si hay religión, pero todas son aceptables, ¿verdad? Todas se pueden aceptar, todo el mundo puede hacer lo que uno quiera, y si no tienes religión, tú haces tu propia religión. Así es de que algo más o menos que hay por acá en este estado. Hay otros estados que son diferentes, que no son igual que aquí, que están gobernados por la derecha y no están gobernados por la izquierda. Sí, usted me hace recordar, el anterior alcalde de Medellín estaba llevando esos transgéneros a las escuelas para Sí. enseñarles de la educación sexual. Y bueno, hoy en día a veces es bueno lo de las redes sociales, porque empezaron a publicar eso y en verdad, pues gracias a Dios los padres, y como a mí, como usted también, nunca tuvimos problemas en las instituciones donde estudiaron nuestros hijos, pero gracias a Dios que los padres se dieron cuenta y pudieron frenar eso, ¿cierto? Y sobre todo en Ujú, las escuelas públicas, porque hoy en día lo que está pasando es que los psicólogos eh, dicen a los padres que un niño de 8 años ya puede decidir qué quiere ser, si niño o niña. ujú. Y eso es Sí. increíble lo que pasa, pero nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la palabra. Cuando eso suceda, pues hay que ser muy, muy, muy claros. Es también muy interesante, porque nosotros en la iglesia vivimos todas esas circunstancias y en una oportunidad, desafortunadamente, uno de los chicos cambió su inclinación sexual. Cuando yo estaba hablando con él me dijo que la palabra homosexual no estaba en la Biblia, que eso fue puesto por el Oh, hombre. Y cuando yo empecé a hablar más con él, él me mostró el sitio de donde él sacaba un poco de información. Y era una iglesia de Estados Unidos. Yo no recuerdo bien y lastimosamente no guardé la página porque eso es bueno uno guardar eso. Pero yo empecé a buscar en esa página y ellos transmiten lo que el diablo quiere que escuche. mm, sí. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que mirar porque sí sufrimos mucho todo lo que tiene que ver con la persecución. Otra vez, es lo que estamos viviendo y cada vez va a ser peor. Y la otra, aquí estamos hablando de la persecución que viene de los gobiernos, la otra es espérame, del anticristo, Ujú, de que el que se disfraza como cordero y cómo enseñan la salvación por obras, cómo ese mensaje que predican también trae persecución. Y tal vez ustedes lo han vivido cuando evangelizan a otros y les decimos, somos salvos por gracia, y nos dicen, es que es muy fácil salvarse así, y tienen un problema con las obras. Y nosotros, si leemos bien los profetas, a veces podemos decir o creer que los profetas fueron personas muy exitosas en la predicación de la palabra de Dios, y no, no fueron exitosos, fueron humillados, fueron ellos maltratados. Ellos vivieron muchas cosas fuertes a causa de llevar el Evangelio.
Entonces, cuando estamos aprendiendo de los profetas, cuando aprendemos de Hechos de los Apóstoles, que Pablo tenía que ir de un lugar a otro por la persecución, podemos ver que realmente parte de esas cosas es lo que vivimos hoy en día. No a un nivel muy grande, muy alto, porque por lo menos los que estamos acá tenemos libertad de congregarnos, libertad de escuchar la palabra donde queramos. Si nosotros queremos hacer un servicio en un parque, a nadie tenemos que pedirle permiso. En eso tenemos libertad. Si nosotros vamos a hacer algo de evangelismo en un lugar, a nadie tenemos que pedir permiso. Y quiero escuchar más de sus anécdotas de sus países o lo que han vivido, pero estábamos esta semana hablando con Pastor Carlos Polanco, él es de Cuba, y estábamos hablando de preparar un evento allá y hay que mandar una carta con mucha anticipación explicando qué es el evento, por qué, quiénes van a estar, cómo van a estar. O sea, otra vez podemos ver el control, Mm. el control de todo. Y por eso es muy importante que nosotros podamos pues, dar gracias a nuestro Dios por las bendiciones que tenemos. ¿Quién más desea participar? ¿Puedo participar, pastor? Claro, Arturo. Mire, acá en México hay una LGTB, que es de lesbianos y todo el proceso de lo que hacen. Y aquí está permitido ampliamente el que ellos se reúnan, inclusive en el Zócalo. Hay, ahora sí que se congrega, no decir, se llega muchísima gente lesbiana, homosexual, transexual, de todo tipo, de todas sus denominaciones, y la fiesta es muy grande, está abierta a todo el público y se hace en el Zócalo de la ciudad. O sea que aquí está ampliamente permitido pues esa actitud de parte del ser humano, ¿no? O sea, no hay restricción alguna definitiva. Y lo que quiero comentar es que me llamó mucho la atención. Como ustedes saben, yo estoy en una escuela primaria. Ahorita, recientemente ya estoy trabajando como promotor de TIC con las computadoras, pero estuve mucho tiempo en dirección. Y antes de salir, me di cuenta que en el registro que hacen de la SEP, que es la parte educativa y oficial, me llamó la atención porque dice masculino, femenino u otro. Y son niños. O sea, yo dije, ¿cómo está eso? O sea, son niños, o sea, desde primero a sexto año, desde la edad de los 6 a los 12, 13 años, y ya está contemplando en ese registro oficial la situación de hombre, mujer u otro. Entonces, imagine usted cómo está siendo infiltrado el diablo pues en todo, definitivamente, ¿no? Y aquí lo más triste es que en los niños está ya manifestando y perfilando esa acción, ¿no? Reconocida oficialmente, eres niño, niña u otro. Y bueno, pues yo creo que sí es caótico y definitivamente nos lleva a, a visualizar una situación crítica completamente, ¿no? En la que pues ya la palabra de Dios que dice que hombre y mujer fueron hechos y creados y todo, pues ya ahí ya cambia completamente, ¿no? El sentido. Y lo más triste es que reconocido oficialmente por una institución educativa de pues, la que vivimos aquí en México, que es la oficial. Ese es mi comentario, pastor. Sé que es docente. Son anécdotas y pues no pasó nada, pero estábamos en Argentina con otros dos misioneros y el hermano John que graba los videos para nosotros. Y yo llevaba mi camisa de Iglesia Cristo y nosotros íbamos a grabar ahí en la Casa Rosada, fuera de la Casa Rosada, que es del gobierno de Argentina. Y ese día fue el día como del orgullo gay allá y nosotros no sabíamos. Cuando nosotros nos dimos cuenta que estábamos grabando material para, para la iglesia, y sí, nos miraban, pero nadie nos dijo nada, ¿cierto? Nadie nos dijo nada, gracias a Dios, pero nosotros luego nos dio risa, nosotros eh, hablando de
las cosas de Dios, explicando cosas, pero a estar todo ese ambiente. Entonces, es más o menos como vivimos. Marco, Sí, 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 pastor. pastor, Perdón. no sé si me escucha. ¿Me escucha, pastor? Escuchamos, hermano. ¿Me escucha? Sí, hermano. Ah, ¿Qué hay o sea, estamos mencionando los males que nos aquejan y que se observan, yo creería que no solo en Latinoamérica, sino que a nivel mundial, excepto en aquellos países donde está penalizado, por ejemplo, o está disfrazado todavía como antes lo estaba en nuestros países, esa teología, esa ideología de género, ¿verdad? Pero hay otros males que también han sido institucionalizados, como la violencia, como la corrupción a todos los niveles, y la teología del género. Pero nosotros como congregación, nosotros como el cuerpo de Cristo, ¿cómo nos afecta eso y cuál debe ser nuestra reacción? Y hablando no solamente de lo que hacemos a vista pública, sino que en nuestra intimidad con Dios, ¿será válido orar para que el Señor tome en cuenta todo eso y nos ayude a darle vuelta? No sé cómo sería nuestra reacción. Eh, Porque, por ejemplo, gracias al Altísimo acá en el país, el gobierno acaba de prohibir la utilización, por ejemplo, de esos, de ese lenguaje inclusivo dentro de los centros educativos. Y a- a- porque ya se había instalado eso, pues, ¿verdad? De que podía ser, por ejemplo, él, ella y ella, creo que es la otra palabra, ¿verdad? Eso acaba de ser prohibido hace un tiempito pequeño por la nueva ministra de Educación, pero siempre vemos los otros males que se mencionan, ¿verdad? Violencia en las calles, intolerancia, corrupción en todos los niveles. Y yo por lo menos, yo sé que en la Biblia está escrito que el mal de muchos se enfriará y que mucha gente no quiere tener nada que ver con la religión porque ellos piensan de que, sí, te vas a ser cristiano, seguidor de Cristo, porque para hacer eso tenés que dejar de hacer esto, tenés que dejar de hacer esto, otro. O sea, ellos quieren ser libres, pues, y así lo actúan, ¿verdad? No se quieren involucrar, pero nuestro Señor Jesucristo dijo que el que no está conmigo está contra mí. Eso lo sabemos nosotros. Mi pregunta es, ¿cómo debe ser nuestra actitud? ¿Es válido orar en contra de todas esas actividades o no? Esa sería como mi consulta. sí, claro, y hay que orar, pero también nosotros, y en eso uno ve que el cristianismo en general se equivoca, enfocados aquí en cuanto a la homosexualidad y todo esto, pero recordemos que ante los ojos de Dios pecado es pecado, o sea, eso es igual de pecado que una mentira, es igual de pecado que, que asesinar, es igual de pecado. Entonces, únicamente hay que orar y pedirle a Dios que tenga misericordia de esas personas, que nos dé la oportunidad de predicar, de hablar lo que Él dice en su palabra. Pero lamentablemente, pues yo hablo de los ejemplos que hay en Colombia. Había una iglesia cristiana en Bogotá y eso salió en las noticias, un escándalo grande. Hacían terapias a personas homosexuales, pero los electrocutaban. Por ejemplo, a los hombres les ponían en sus testículos electricidad, que porque tenían que cambiar, tenían que ser hombres, y viceversa hacían con las mujeres. Y es algo muy triste porque Dios no habla así. Por eso es que a veces hay esos problemas. ¿Cuál es nuestra actitud al estar frente a un homosexual? Pues es igual de pecador que usted y yo. Somos igual de pecadores. Nuestra actitud es predicar
la ley, lo que dice Dios, pero también predicarla a nosotros, porque por naturaleza, nuestra naturaleza siempre tiende a las cosas. Y con eso no estoy diciendo de que tendemos a que nos gusten los hombres o a las mujeres, sino que nuestra naturaleza pecaminosa es muy perversa. Y por eso hay que dar gracias a Dios por lo que hizo Jesucristo. Por eso hay que dar gracias a Dios por todo lo que hace. Y hay que seguir orando, orando por nuestros hijos y enseñándole a nuestros hijos, a nuestras descendencias. Hay que enseñarles, hablarles de Jesucristo, hablar de esos temas en nuestras casas. Es ahí donde hay que empezar. Hay que hablarlo abiertamente, claramente. Y cuando pasan todas estas cosas a nivel mundial, a nivel de lo que vivimos, hay que orar para que el Señor tenga misericordia, para que su palabra actúe. Porque acuérdense que Dios actúa a través de su palabra. ¿Sí? Muchas veces podemos decir, sí, vamos a ir a una manifestación anti esto, anti aquello, pero realmente lo que cambia el corazón de las personas es la palabra de Dios. Y ese es nuestro trabajo. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por enseñarnos estas bienaventuranzas. Recordemos el galardón que nos espera en el cielo. Y dentro de 8 días vamos a estudiar porque somos sal y luz del mundo. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es por Él que somos bienaventurados. Él vino a este mundo y Él vivió todo lo que Él nos mencionó en esta porción del Sermón del Monte, pero también cuando Él fue a la cruz, pagó por todos nuestros pecados y damos gracias que tenemos la seguridad en Él, en su vida. Vamos a terminar con oración y Jonás, ¿nos puedes despedir con oración, por favor? Sí. Oremos. Padre Dios, nuestro Señor, tú sabes la condición en el mundo y la condición de todos nuestros corazones. Todos nosotros tenemos nuestros pecados con que siempre estamos luchando y pedimos la fuerza de seguir tu palabra, pero también gracias por la confianza y la fe que tenemos que aunque caemos en pecado, tú siempre estás allá para perdonarnos gracias a la obra de Jesucristo. Oremos hoy por todos nuestros hermanos y hermanas que están en países, ciudades, donde está más difícil ser cristiano, donde hay persecución, especialmente oremos por los hermanos en Cuba y en Haití, donde la situación es más difícil para ellos. Pedimos su fuerza y su ayuda en sus vidas. Pero sabemos que tú siempre guías las cosas en la manera en que van a pasar para el buen de los creyentes. Y por todo eso y por la obra y el don de tu Hijo Jesucristo, damos gracias a ti, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios Amén. les bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones, Bendición para familia. todos. Dios les Estamos en bendiga. contacto. Bien. Bendiciones. Bendiciones. Les Gracias, bendiga. pastor. Feliz día a Gracias, todos, Jonás. hermanos. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Igualmente. Dios nos, Dios Bendiciones. te Dios nos cuide a bendiga. todos. Amén. Que así Dios sea. los cuida a todos, papacito Amén. lindo. Igual, mi querida Nimia. Amén. Gracias. Lindo día en Cristo, cuídense. Bendiciones. Bendiciones. Amén.